Buenas tardes. Hoy es un día de fiesta. Un día de fiesta porque tenemos con nosotros un historiador, tenemos un hombre dedicado a la investigación y a la publicación, el señor Jorge Frogoni. Es para nosotros una gran alegría tenerlo. Y otra gran alegría que sentimos en este momento es tener a todos ustedes aquí, presente con nosotros, porque realmente la tarea del museo, sin la presencia de gente del pueblo, sin la presencia de los amigos, prácticamente no tendría ningún valor. Porque todo lo que nosotros hacemos humildemente, con todas nuestras carencias, con toda, a veces con falta de conocimientos históricos, tratamos de rescatar aquello que fue la historia de la ciudad, recibir el ejemplo de aquellos hombres que lucharon para que en nuestra identidad se incorporen y sean para nosotros ejemplos en una ciudad que ha tenido últimamente sus altibajos. Todo eso queremos recuperarlo para la ciudad. Pero la alegría que tenemos ahora de tenerlos a todos ustedes acá con nosotros es lo que dice que la tarea que nosotros hacemos humildemente no sea una tarea en vano, que no sea una tarea que no le interesa a nadie. El hecho de tener este grupo de amigos ya es tremendamente alentador. Bueno, los recibimos entonces con muchísima alegría a todos ustedes, los recibimos como parte del aliento que se necesita en todas las tareas. Como les digo, sin el apoyo de la gente, de los vecinos, de los amigos, la tarea sería totalmente en vano. Ahora le paso el micrófono a Edi Nasif, que como viejo amigo de Frogoni, que nos da la alegría de tenerlo hoy acá con nosotros presentando su libro, como viejo amigo de Frogoni, les va a contar algo de la historia de Jorge, a quien agradecemos de todo corazón que haya elegido nuestra casa para presentar su libro. Y recuerden esto, que no me canso de repetirlo. Gracias, porque sin ustedes nuestra tarea no tendría ningún valor. Buenas tardes para todos, buenas tardes para todas. No voy a decir buenas tardes para todes. Es principalmente para mí y espero que sea para todos ustedes una alegría de tenerte acá, de Jorge. Es una alegría tenerte, es una alegría tenerte. Con Jorge no interesa mi opinión o mi experiencia personal, pero por mi experiencia personal yo sé que Jorge hace muchísimos años que está en la investigación histórica y lo que a mí me satisface mucho, y espero que a todos ustedes también, está en la investigación de la historia del Pago Chico, de su Pago Chico, de todo lo que tiene que ver alrededor de Nueva Palmira. Tiene muchas publicaciones hechas y todas referidas de alguna manera al entorno en el que él se mueve. Jorge, creo que toda su vida laboral la desarrollaste dentro del museo, el profesor Lucas Rosselli de Nueva Palmira, que es un bellísimo museo, y que si es un bellísimo museo es gracias al trabajo particular de Jorge. Lo que va a presentar hoy es algo que creo que casi todos nosotros desconocíamos o conocíamos muy poco de las escuelas en la época artiguista. La escuela de la patria que implantó Artigas fueron adelantadas en muchos aspectos, que eso ya lo va a decir Jorge, porque era cuasi obligatoria, era mixta, era gratuita. Y poco se sabe de eso, porque se habla de la escuela nuestra laica, gratuita y obligatoria de Varela en adelante. Artigas ya hizo cosas como esa, y Jorge las cuenta muy bien en su libro. Espero que todos podamos disfrutar de la charla que nos puedas dar y de las cosas que nos pueda contar de su libro. Y
Y entiendo que después al final Jorge va a responder todas las preguntas que quiera hacerle la gente sobre esta publicación que es tan interesante. Jorge, gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes. Realmente estoy muy agradecido de reencontrarme con viejos amigos, como decía Eddie. Agradecerle justamente a Eddie, a David, a Jorge por la invitación y felicitarlos y felicitar al pueblo de Juan Lacase por el lindo museo que tienen y espero lo valoren y lo disfruten. Estuvimos hace un momento atrás visitando justamente el museo, que no lo conocíamos, y realmente está muy lindo, muy bello, y marca o muestra algo del patrimonio que tiene Juan Lacase y que hay que difundirlo y destacarlo. Bien, agradecer a todos ustedes también por su presencia, de robar un poquito de su tiempo para esta presentación. Y bueno, la presentación va a contar en dos partes. Una, lo que trata el libro, pero previo a eso, la gente que no viene a las presentaciones es la parte que se pierde, de cómo surge el libro, que eso no está escrito, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que este libro es un poco hijo de la pandemia. Y en el 2020 también una internación bastante larga que tuve, bastante prolongada, donde había que tener la cabeza en otra cosa y no estar en el sanatorio. Y uno lo que podía hacer es lo que siempre hizo, investigar. Y la idea inicial era, yo generalmente, más allá de algunos libros que he publicado, saco artículos y notas. Me había llegado un documento del Cabildo de Colonia, allá de 1815, donde le pedía al Cabildo Gobernador de Montevideo que trataran de crear una escuela en Colonia porque los niños se volvían bastante holgazanes y pasaban tirando piedras en la calle. Entonces, ese fue el disparador. Digo, no hay nada escrito sobre la niñez en el periodo artiguista, ¿no? Se ha escrito algo de la mujer en el periodo artiguista, pero de la niñez no había nada escrito. Y digo, bueno, vamos a investigar un poco más, a ver qué pasa, más allá de ese documento en sí, ¿no? ¿Y qué pasa? Nos topamos con la educación. Y si bien todos sabemos que Artigas fundó su escuelita de la patria en Purificación, aquel ranchito, y la escuela en Montevideo, no sabíamos mucho más, o sea, bibliográficamente no había mucha más información. Sin embargo, leyendo, porque tenía tiempo de leer, los tomos del Archivo Artigas, que van 38 tomos de 500 páginas cada uno, con toda la documentación del periodo artiguista, nos encontramos con cosas sorprendentes. De las escuelas que había creado Artigas en su periodo, y estamos hablando de un año y medio, o sea, de 1815 a mitad de 1816, que es cuando viene la invasión portuguesa y se truncan muchos de los proyectos artiguistas que tenía. Pero bien, entrando en el tema del libro en sí, hay un primer capítulo, obviamente, que es la educación del propio Artigas, ¿no? Artigas solo tuvo 2 años en el convento de San Bernardino, en Montevideo, y después, como todo niño, hay una cosa importante: no existía la adolescencia como la conocemos ahora. Es más, no existía la adolescencia, ¿no? La adolescencia es un invento del siglo XX. Antes se pasaba de niño a mozo o mocito, ¿no? Y de niña a moza o mocita. O sea, ya al tener 10, 11 años ya eran mozos, cumplían tareas iguales que los cumplían los mayores, ¿no? Por eso Artigas se va al campo a hacer tareas que lo hacían los mayores en el campo. Y ya se ve que le gustó el tema de la campaña y bueno, empezó a recorrer. Bueno, se instala después en Villa Soriano, en Santo Domingo Soriano. Ahí tiene su mujer y sus primeros hijos. Pero estuvo 2 años, ¿no? Aprendió a leer y a escribir, que era lo básico en una educación de aquella época. Pero eso le valió para que leyera algunos libros interesantes para su época. Y tal es así que después, ya siendo el jefe de los orientales, él pedía, en algunas notas escritas está,
que sus tenientes sean ilustrados. Y le mandaba libros, a Andresito le mandó libros, o sea, quería que también sus seguidores sean ilustrados. Y una cosa a destacar es que la famosa frase de Artigas, sean los orientales tan ilustrados como Valiente, no era una simple frase o un anhelo de Artigas, era todo un proyecto que se llevó adelante y se logró implementar. Ya les digo, lamentablemente truncado por la invasión portuguesa, pero Artigas en ese periodo logró fundar no menos de 15 escuelas en lo que era la Liga Federal y la provincia oriental. Bien, cuando empiezo con todo este tema de la investigación, me contacto con el director del archivo de Paraná, de Entre Ríos, que había encontrado un expediente, entre tantos expedientes, de 1821, donde una viuda pedía que se le pague el alquiler de la deuda de la escuela que había fundado Artigas en 1815. Y da la casualidad que en enero de 1815, cuando Artigas o los orientales derrotan en Guayabo a los centralistas porteños y se forma la Liga Federal, en marzo Artigas emprende una gira que visita Entre Ríos, Santa Fe, ¿no? Va visitando diferentes pueblos y sobre todo hablando con los gobernadores. Cuando llega a Paraná en marzo de 1815, le dice al gobernador de crear una escuela. Y la escuelita estaba a una cuadra de la plaza principal, era un rancho, y es cronológicamente la primera escuela que funda Artigas en lo que es la Liga Federal. Por lo tanto, tiene un valor histórico, cronológico bastante importante. Y esa información salió de casualidad, porque no había mucha más datos que ese expediente que me proporcionó el director del archivo. Después sigue a Santa Fe, y ahí también le piden que se forme una escuela. Están las actas del Cabildo donde dice que se crea una escuela en el periodo artiguista. Hay otra escuela en Corrientes, otra en Itatí, también provincia de Corrientes, en Rosario, Santa Fe, en Córdoba, aunque Córdoba ya tenía una trayectoria educativa, ¿no? Las primeras universidades creadas por los jesuitas, pero bueno, a través del periodo artiguista se forman esas escuelas. Y después tenemos la escuela de la Yui, lo que hoy es Concepción del Uruguay, que hay que destacarla, porque si bien era un ranchito, en un campamento de la Yui, donde supo estar Artigas en el éxodo, ¿no? Pero se formó la población, y ahí el maestro, que era un cura chileno exiliado, que había venido con los Carrera, también exiliados, crea la escuela. El cura era Solano García, que después tuvo una amplia trayectoria como cura en Paysandú, fue integrante de la Asamblea Constituyente, o sea, uno de los constituyentes, y también cubrió cargos políticos, ¿no? como representante del departamento de Paysandú. Solano García, que también es conocido y famoso porque crea los famosos naipes artiguistas, aquellas barajas que tenían el lema viva la Federación, viva la patria. Ahí están los originales. Los originales de esa baraja se encuentran en el Museo Histórico Nacional en Montevideo, y estaban hechos con cliché de madera, y los hacía él, ¿no? O sea, tallado en la madera, y los imprimía para que la tropa y los niños también jugaran a la baraja. Pero lo interesante o lo más importante de Solano García es que aplica un método pedagógico que era el más nuevo que existía en el mundo, ¿no? En los grandes colegios de Inglaterra, Francia, se estaba aplicando el método lancasteriano. Ese método era algo así como usaba pupilos, ¿no? Niños más destacados, y ayudaban al resto de los niños. Entonces un maestro podía dar la clase a 100 alumnos en paralelo, ¿no? Y así llevaba la clase. Los argentinos sostenían que el método lancasteriano había surgido en América, en Buenos Aires, en 1819.
resulta que el primero que trae ese método es Solano García en 1816, 3 años antes, y si bien es territorio argentino hoy, pero bueno, lo aplica en la escuelita de la Lluís. O sea, es paradójico, ¿no? El método más moderno que existía en el mundo, en Europa, en un ranchito de piso de tierra, enseñándole a niños de todas las edades, no en paralelo. Y eso es algo que hay que destacar de este periodo artiguista y de la educación en el periodo artiguista, ¿no? El método lancasteriano incorporado por primera vez en América Latina, ¿no? Después, ya le digo, los argentinos, vino un inglés, Thompson, que es el que aplica ese método en la escuela de Buenos Aires. Bien, después tenemos las escuelas que se crearon en la banda oriental, ¿no? Les hablé de Purificación y de Montevideo. Pero en San José se crea una escuela y están los registros que iban 64 alumnos. O sea, un número bastante importante para lo que era la población en aquel entonces. Y lo particular es que era mixta. Y todas estas escuelas eran gratuitas. O sea, había algún impuesto, ya sea el impuesto de abasto, ¿no? Por el tema de la carne, para pagar al maestro, en algunos casos el alquiler del edificio donde funcionaba la escuela, y los niños iban totalmente gratis, ¿no? O sea, hablamos mucho de Varela, pero pre-vareliano, Artigas había logrado lo gratuito de las escuelas. Era pseudo obligatorio, como bien dijo Eddie, porque había un edicto de los cabildos que pedían que mandaran a los niños a la escuela, ¿no? Que por favor mandaran a los niños a la escuela, que eran gratis. Y lo otro interesante es que eran mixtas, iban niñas. Estamos hablando de 200 años atrás, y las niñas, las mujeres tenían acceso a la educación de forma gratuita. Eso no se dice, y eso creo que hay que recalcarlo, porque ese artiguismo tiene un valor muy importante, ¿no? Hablamos de un Artigas militar, gran estratega, no hay duda que era de coraje, ¿no? En la batalla de las Piedras, Artigas estaba en la primera línea. De hecho, le matan el caballo, queda atrapado en una de sus piernas, y es el Rubio Márquez y otro gaucho que lo sacan en anca y lo retiran. No era el Napoleón que con el catalejo dirigía la tropa desde allá atrás, ¿no? O sea, Artigas estaba en la primera línea, y eso le ganaba el prestigio de caudillo que tenía. Y esas ideas artiguistas, no hay duda que surgían en los fogones, con sus tenientes, hablando con el pueblo, de cuáles eran las necesidades, ¿no? Siempre se dice que Artigas le copió el federalismo a los norteamericanos. En la parte política capaz que sí, hay cosas que le copió a los norteamericanos. Pero el federalismo artiguista es un federalismo criollo, con impronta criolla. El federalismo norteamericano no tiene escuelas gratuitas, el federalismo norteamericano no tiene reparto de tierras gratuitas, ¿no? Y un montón de otras cosas que Artigas hizo y que el federalismo norteamericano no los tiene. Por lo tanto, cuanto uno más lee sobre Artigas, más se convence de que fue un gran estadista y que ese gobernante no le ataba los zapatos al militar, y era un gran militar, ¿no? A diferencia de lo que pudo haber sido San Martín o Bolívar. Continuando con las escuelas de la banda oriental, hablamos de San José. Hubo otra escuela en Melo, una escuela en Maldonado, donde el maestro tuvo algunos problemas porque mandaba a los niños a gritarle cosas a los españoles que vivían todavía ahí, entonces hubo un expediente, bueno, después lo van a leer en el libro. Y otra escuela a destacar es la escuela de Rocha, porque en un documento del archivo del Tomo Artigas figuran los nombres de los alumnos, ¿no? Porque en los otros que son anónimos, o sea, los 64 alumnos de San José lamentablemente figuran anónimos, pero aquí en Rocha están los nombres de esos alumnos, y que en 6 meses ya aprendían a leer y a escribir. Y eso no hay duda que era mérito del maestro.
¿Y quién era el maestro? Este señor, que se llamaba Francisco Calagüí, era español. Con 23 años había ingresado al cuerpo de Blandengues al segundo día que había ingresado a Artigas, en el cuartel de Blandengues de Maldonado. O sea que fue compañero de Artigas en muchas de sus trayectorias. De hecho, siendo español, igual abraza la causa artiguista y sigue luchando como blandengue con Artigas. Pero necesitaban un maestro y obviamente este personaje sabía leer y escribir y seguramente tenía cierta pedagogía para tratar a los niños, y lo ponen como maestro. Y ya les digo, en 6 meses, en el expediente figura que en 6 meses fulanita ya escribe, fulanito ya sabe leer y escribir, ¿no? Y cuando la invasión portuguesa, que una de las columnas del ejército portugués justamente pasa por Rocha, le piden que se incorpore al batallón de Blandengues, y Artigas dice que no, que siga como maestro en la escuela. El concepto de Artigas, que hablaba del sistema, ¿no? A él le gustaba decir el sistema, que era justamente el federalismo. Él decía que todo lo que la revolución había costado sangre, sudor y lágrimas se debía de compensar con la educación en los niños, ¿no? Porque de lo contrario no tendría sentido. Pasaría esa generación y volverían a ser el viejo sistema español, ¿no? Que estaba arraigado en un montón de la sociedad, sobre todo montevideana. Y ese sistema artiguista trastocaba todo lo que era esa cultura hispánica, ¿no? En lo social, en lo político, en lo educativo, en lo económico. Y en lo educativo, si bien no eran laicas, porque algunos maestros, lamentablemente, por así decirlo, eran curas, pero como vemos, Blandengue no era cura, y el maestro de Colonia, que ahora le voy a hablar sobre la escuela de Colonia, tampoco era cura. Entonces no tenían la obligación de dar la catequesis o la parte religiosa. Entonces había cierta laicidad en algunas escuelas. O sea que pre-Vareliano podemos hablar de gratuitas, casi obligatorias, casi laicas y mixtas, ¿no? Y volviendo al tema de la escuela de Colonia, el maestro era un argentino, Manuel Ipárraga, que ya había sido maestro en la escuela, una escuela privada que tenía él, ¿no? Entonces lo contratan y pasa a ser una escuela pública, y el pago se realizaba con un impuesto de los barcos que ingresaban al puerto de Colonia. Se le cobraba $1 y eso iba para el alquiler del local y el pago del maestro. Paralelamente a eso, Artigas en ese sistema también sabía que era importante la publicidad, la propaganda, y de hecho creó una imprenta, ¿no? Y la idea era sacar un periódico donde difundiera todo lo que se estaba haciendo en la Liga Federal. Lamentablemente salió un ejemplar solo porque no consiguieron periodistas, valga el tema, para sostener ese periódico, pero sí la imprenta sirvió para imprimir las cartillas que necesitaban las escuelas, cartillas, catones, que eran los silábicos, ¿no? Eran los elementos que tenían para enseñar los maestros a los niños. Y esas cartillas y catones están los registros que mandaban a Misiones, a Andresito, a Corrientes, a distintas escuelas, llegaban impresas desde Montevideo. Y siguiendo con la educación, pero ya también un poco el tema cultural, no debemos olvidar también que Artigas crea, gracias a Larrañaga, la primera biblioteca nacional. Y esa biblioteca nacional, cuando la inauguración, que asisten los alumnos de las escuelas de Montevideo, ¿no? Embanderado, son 3 días de las fiestas mayas que le llamaban, ¿no? Que fue el
24, 25 y 26. El 26 se inauguró la biblioteca, pero bueno, el 25 hubo fiestas y demás. Se expone en la biblioteca, que en realidad era un salón de lo que era el fuerte en la Plaza Matriz. Ahí funcionó por primera vez la biblioteca. Una muestra geológica que tenía Larrañaga de su recorrida por el país. Entonces pasó a ser la primera muestra museística que se creó en nuestro país aquel día, ¿no? Si bien lo de la biblioteca es muy importante y también es destacado, pero ya hay publicaciones sobre eso, poco se menciona de esa primera muestra museística que fue hecha por Larrañaga. Y continuando con la educación, también se creó la Escuela de Náutica en Montevideo, que era una especie de escuela secundaria, por así decir, pero la necesidad de brindar a los futuros navegantes conocimientos. Había existido hasta 1813 la Escuela de Náutica Española, ¿no? Artigas lo que hace es reorganizar y crear nuevamente esa escuela náutica. También una escuela de castellano y latín, que era como la parte secundaria de la educación. Y tenemos también el tema del teatro, que es algo cultural y que la población también lo disfrutó en ese periodo artiguista. El primer director del teatro de Montevideo, que se llamaba el Coliseo, fue nada más ni nada menos que, todos lo toman como un gaucho poeta, fue Bartolomé Hidalgo, que no solo era el director, sino también escribió un montón de obras teatrales que se aplicaron no solo en Montevideo, sino después en Buenos Aires. Y una de las que actúa por primera vez es la que está reconocida como la primera artista rioplatense, es Trinidad Guevara. Trinidad Guevara, que nació en Villa Soriano, en lo que es la casa de Marfetán, actúa con 16 años en el Coliseo bajo las órdenes de Bartolomé Hidalgo. Esta Trinidad Guevara, bueno, después tiene un hijo con Manuel Oribe. Cuando Oribe se va a Buenos Aires, ella se va a Buenos Aires, y su gran actuación, como pasa a muchos artistas uruguayos en Buenos Aires, es que tiene el gran éxito que realmente merecía tener. Y hablando de teatro, hay una anécdota muy linda que Andresito, cuando toma la ciudad de Corrientes, le pide esa noche a su tropa que creara una obra de teatro, ¿no? Los misioneros, por los jesuitas, sabían mucho de teatro, ¿no? Era parte de su cultura. Y bueno, invita a todos los cabildantes pro-españoles a que fueran a la obra de teatro de su tropa. Creo que asisten 2 y el resto no va. Y Andresito se enoja. Y al otro día los manda capturar y les hace cortar a mano el pasto de la plaza, a vista de todo el pueblo. Y como represalia también junta a todos los hijos de esos cabildantes y los lleva al campamento que estaba afuera de la ciudad. Y bueno, las madres lloraban y le pedían por favor, iban a hablar a Andresito que le devolviera a sus hijos y demás. Al otro día, Andresito le devuelve los hijos y le dice: las madres indias también lloran cuando faltan sus hijos, ¿no? Porque era costumbre de tomar a esos indios para ser casi que esclavos de esas familias. Esas enseñanzas, que era parte de ese sistema que hablaba Artigas, no hay duda que refleja una cultura liberal también, igualitaria, porque a la escuela podían asistir negros, indios, o sea, no había diferencia, no en ningún momento se dice, como sí existe en el reglamento de 1809 de español, que habla de que negros no pueden ir a la escuela, no pueden acceder a la escuela. Artigas eso lo permite. De hecho, bueno, su gran amigo y servidor fue Ancina, también gran payador y escritor. Y
Y otra cosa importante, que es un capítulo aparte, pero estaba focalizado principalmente a los niños, a esa niñez, fue la campaña de vacunación que hizo Artigas de forma gratuita. La viruela estaba haciendo estragos en toda Latinoamérica, y si bien los españoles habían hecho una campaña solo en Montevideo, en Buenos Aires, en las ciudades, en 1805, donde usaba a los niños, ¿no? con la viruela, con las ampollas, le tomaban el líquido de la ampolla y de ahí trataban de hacer el antídoto, ¿no? La campaña de Artigas fue a toda la Liga Federal, a la campaña inclusive, pero no usaba niños. Ya venían con las ampollas de vidrio, ¿no? Y distribuía esas ampollas de vidrio para que sean vacunados los niños principalmente. Con la problemática que había de aquel entonces de las carretas, que se le rompían algunas ampollas de vidrio, los cabildos pedían de vuelta que le mandaran más, era bastante, incluso lo tenían que mantener a cierta temperatura, pero bueno, no había, más allá de taparlos con cueros y eso, no había mucho, pero es de destacar que eran gratuitas la campaña y pedían también a través de los cabildos, por favor, que los padres mandaran a sus niños a ser vacunados, ¿no? Entonces, para no aburrirlos mucho y como conclusión, Artigas o el artiguismo, porque ya le digo, sus tenientes se ve que lo hablaban entre ellos, ¿no? Lavalleja, cuando estuvo de gobernador en Colonia, o jefe político, aplicó cosas que Artigas después las aplicaría. O sea, repartió tierras antes del reglamento de tierra, ¿no? Incluso a un negro, en la horqueta entre el Miguelete y el San Juan, Lavalleja le da esa tierra a un negro liberado, emite una patente de corso a un buque previo a las patentes de corso que había emitido Artigas. Es decir que los tenientes estaban al tanto de las ideas artiguistas. Era una comunión que existía, y no era solo Artigas el que pensaba, ¿no? Y obviamente que sus secretarios, Barreiro y Monterroso, eran pilares fundamentales para no solo para escribir, no estaban solo para escribir, sino que aportaban sus importantes ideas. Por lo tanto, ya le digo, lo hablamos con una persona hoy, que cuanto uno más lee de Artigas, es increíble que en un año y medio, imagínense ustedes la vida de ustedes en un año y medio, las cosas que hizo Artigas por esta república y por esta Liga Federal, porque en realidad él no quería una república, sino una Liga Federal, donde cada provincia era autónoma, y aplicó aquel reglamento aduanero que después de 200 años yo creo que sería vigente, que era libre de impuestos a los medicamentos y a los libros, ¿no? E impuesto a todo lo que las provincias producían, o sea, la vestimenta, los calzados, en fin, los alimentos que viniesen de afuera, impuestos, pero lo que no producía esta provincia, libre de impuestos, para hacer accesible a la población cosas de primer orden como era la educación o la salud. Los dejo por aquí, cualquier consulta, estamos a las órdenes. También dijo muchas veces, ¿por qué no sé? Yo no sé ustedes, yo es la primera vez que lo escucho, ¿no? A esta historia. ¿Por qué no se difundió esto así, que realmente es espectacular? Porque a los documentos seguramente, como llegó usted, llegaban los demás. Sí, los tomos del archivo Artigas incluso están por internet. De hecho, yo estando internado los revisaba con una ceibalita que tenía mi señora y ahí los leía por internet. El tema es ese. Carlos Maggi decía, nadie leyó todos los tomos del archivo Artigas cuando él escribió El Caciquillo. Y es cierto, los tomos del archivo Artigas son fuentes de información, pero no es la historia. Hay que razonar esa documentación para armar esa historia. De hecho, yo tomé la parte de la educación, ¿no? Leyendo esos documentos donde
aclara justamente que esas escuelas funcionaron porque los maestros escribían los alumnos que tenían, cómo se iba formando, o sea, eso estaba al acceso a todo el público. No entiendo, como otros investigadores, que muchas veces están en la cómoda de revisar los libros que ya había y escribir algo más, ¿no? Pero leer los documentos puede ser tedioso para algunos, pero bueno, son apasionantes. Lo que yo traté acá es de aclarar un poco la ortografía de la época, ¿no? Con las abreviaturas que tenían y demás, que ahí sí se hace un poco engorroso leer eso, pero bueno, eso fue también un trabajo que traté de hacer para hacer una lectura más accesible. Pero ya te digo, la columna vertebral de este libro está basado en documentos más que en bibliografía, y esos documentos muchos están en el archivo Artigas, pero también han aparecido documentos del lado argentino que generalmente no usamos la bibliografía argentina, y mucho menos la brasilera, ¿no? Pero hay cosas que han ido surgiendo del lado argentino que están dispersas, y como las actas del Cabildo de Santa Fe, en fin, todo eso, juntarlo y aparece este libro.